Bueno, mientras tanto vamos a tomar asistencia el día de hoy. La semana pasada, lamentablemente, por el problema del internet, no pudimos tener las clases normalmente, así que el día de hoy vamos a tratar de aprovechar el tiempo, explicar brevemente la clase anterior, aunque ustedes ya revisaron ese material, y a la vez verle el tema del día de hoy. Entonces, por favor, vamos a prestar atención. Listo, aquí tenemos el leccionario. Ya, Mario Acosta, Presente. Kiara Augusto, Presente. Nick Alejandro, Nick Alejandro, Presente. William, María Belén Briones, Presente. Britney Bulgarín, Presente. Diego Castro, Presente. Andrea, Juan Diego Castro, Presente. Andrea Chancay, Presente. Jeremy Gaibor, Dani Gamboa, Presente. Belén Guamán, Presente. Profe, presente. Dylan Castro. Ibáñez, ya listo, ya le puse asistencia. Dylan Ibáñez, Presente. Kenneth Jaime, Presente. Joel Jiménez, Presente. José Lecaro, Presente. Ashley Mendieta, Presente. Ariana Moreira, Presente. Aileen Ortiz, Presente. Alison Parrales, Presente. Suani Prieto, Presente. Matthew Quijije, Presente. Ashley Rodríguez, Presente. Cris Santos, Presente. Víctor Silva, Presente. Michelle Solórzano, Presente. Alison Sánchez, Presente. Jeremy Tenemasa, Presente. Ángel Vela, Presente, profe. listo, Dayana Vera, Presente. ya, Darío Vera, ha faltado, Israel Benítez, Presente. Giselle Flores, Profe Darío Vera presente. Emily Ruperti, ya, Emily Ruperti, ya, entonces ha faltado Ruperti, Gaibor y Bonilla, ¿correcto? Gaibor presente. Ya, entonces solo faltó Bonilla y Ruperti, ¿correcto? Bueno, voy a pasar de una vez esta asistencia.
Bueno, listo. Vamos a ver el tema, brevemente el tema de la clase de la semana pasada y luego pasaremos al tema de hoy. Bueno, jóvenes, el tema de la clase pasada trataba sobre la población mundial. Entiéndase la población como el conjunto de seres humanos que habitan la Tierra, el planeta Tierra. Entonces, esta población humana está distribuida, especialmente en la parte continental del planeta, vive la mayor parte de la población. Hay islas que también tienen muchos habitantes, tal es el caso de Japón, por ejemplo. Japón es una isla y tiene muchos habitantes. Eh, Australia también tiene muchos habitantes, pero ciertamente la mayoría de los habitantes humanos viven en la parte continental. Entonces vamos a ver de qué trata brevemente este tema. Vamos a ver. La diversidad humana hace referencia a diferentes culturas, diferentes formas que los seres humanos adoptamos de acuerdo a la región donde vivimos y de acuerdo a nuestro pasado histórico donde han habido mestizajes. Por ejemplo, en Latinoamérica se dio un mestizaje muy grande durante la invasión del Imperio Español a toda América. Ellos colonizaron y se produjo un mestizaje porque los españoles se mezclaron con los indígenas nativos y producto de ello pues estamos hoy en día los mestizos que poblamos la mayor parte de Latinoamérica. Pero aparte de eso, jóvenes, el Ecuador vivió otro mestizaje. ¿Saben por qué? Porque estos territorios ecuatorianos antes de los españoles fueron conquistados por el Imperio Inca. Entonces, bueno, aunque en realidad la mayor parte de las tribus originarias que vivían aquí en territorio ecuatoriano fueron vencidas y asesinadas por el Imperio Inca. Por ahí hay unas historias que dicen que llegaron a unirse algunos pueblos y bueno, se produjo cierto mestizaje también con los incas. Entonces, fíjense, los territorios ecuatorianos son producto prácticamente de una doble mestizaje. El mestizaje con el Imperio Inca y el mestizaje con el Imperio Español. Bueno, entonces, partiendo de ahí, pues hay una gran diversidad en la población mundial. ¿Cómo se distribuye la población? Pues bueno, la población está distribuida de maneras desiguales. Hay países muy grandes, pero con una población muy pequeña. Por ejemplo, Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, pero su población es la tercera parte de la población de Estados Unidos. Es decir, un país muy grande con pocos habitantes para semejante territorio. Pero eso se debe a las condiciones climáticas del territorio de Rusia que son extremadamente fríos. Entonces, hay que decir que la población está distribuida de manera irregular. Ahora, ¿para qué sirve la densidad poblacional? Para poder comparar el volumen de la población de una población con el de otra. Para eso es necesario disponer de una medida común de densidad poblacional y para eso hay una fórmula con la cual se puede calcular la densidad poblacional. Esa fórmula consiste en dividir la población total para la superficie. Uno de los talleres que hicieron la semana pasada era calcular la densidad poblacional de la provincia del Guayas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a preguntarle a Dayana Vera. Dayana, ¿usted calculó la densidad poblacional de Guayas? Sí, profe. A ver, cuéntenos, ¿cuánto le salió el dato? ¿Cuánto era la densidad, cuánto era la superficie de la provincia del Guayas y cuántos eran los habitantes y cuál fue la densidad que resultó? Ay, profe, no, déjame ver el documento ya. Ya, ábralo al documento para que nos comparta a todos. La densidad poblacional nos permite conocer cuántos habitantes existen en un lugar por kilómetro cuadrado. Miren estos tres ejemplos. Miren estos tres ejemplos. En China hay 140 habitantes por kilómetro cuadrado. En la India hay 368 habitantes por kilómetro cuadrado. En España hay 91 habitantes por kilómetro cuadrado.
Entre estos tres, el más densamente poblado es el país de la India. Tiene mayor cantidad de personas por cada kilómetro cuadrado. Entonces va a ser interesante revisar cuál es la densidad poblacional del Ecuador, aunque bueno, yo les había pedido de la densidad poblacional de El Guayas. ¿Tiene el dato, Dayana? Digo, sí. A ver, dígalo por favor. O comparta la pantalla, Dayana. Ahí está habilitado. Comparta la pantalla. Ya, muy bien. Ah, ya, la densidad de Ecuador también. Perfecto, muy bien. Entonces, hágalo un poquito más grande a la pantalla, por favor, Dayana. Eso, muy bien. Entonces, miren, ahí tenemos la densidad poblacional primero de la provincia del Guayas, o de Guayaquil. En Guayaquil se calcula que hay aproximadamente 2.696.657 habitantes. Y la extensión de kilómetros cuadrados es de 344.5 kilómetros cuadrados. ¿Está bien así? Y haciendo esta división, a ver, ahí tenemos, voy a hacer yo mismo la división para ver, para corroborar este dato. 2.696.657 dividido para 344.5. Sale 7.827 habitantes por kilómetro cuadrado. Redondeando, ¿no? Redondeando 7.827. Bueno, habría que revisar bien sobre todo, Dayana, sería bueno revisar la superficie de la provincia del Guayas. No, sería la superficie de Guayaquil. No sé si esa es la población de Guayaquil o de toda la provincia del Guayas. ¿Qué consultó usted, Dayana? ¿La provincia del Guayas o solo Guayaquil? Dígame, profe. ¿Consultó usted la población solo de Guayaquil o de toda la provincia del Guayas? Ay, creo que Guayaquil. Tiene que ser solo Guayaquil, solo la ciudad, porque me parece que el número de habitantes está muy alto para solo No la sé, zona profe. de Guayaquil. Yo busqué de este año, porque cuando hicieron no me acuerdo cómo se llama, el ¿Censos? censo, ¿Será el el censo, censo? sí, de este año, sí. Ya, bueno, habría que chequear esa parte, porque siendo así, gracias, Diana, está muy bien, porque siendo así, miren, por cada kilómetro cuadrado, no, vuelvo a compartir la pantalla para ver la densidad del Ecuador, porque siendo así, miren, la ciudad de Guayaquil tendría una densidad de 7.800 personas por cada kilómetro cuadrado. Eso es muchísimo. Y miren la densidad poblacional del Ecuador. Ahí está, 17 millones de habitantes para 283.000 más o menos kilómetros cuadrados. Haciendo la división salen 60.897 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, esto es un dato alarmante. ¿Saben por qué? Porque el Ecuador tiene un territorio muy pequeñito. Muy pequeñito. Y la cantidad de habitantes es enorme. Esto puede traer consecuencias graves al futuro, sobre todo en seguridad alimentaria, en planificación urbana, en servicios básicos, en acceso a la educación, a la salud, etc. Es decir, el Ecuador ahí nos queda debiendo la política ecuatoriana porque no tiene una política poblacional para el país, porque el Ecuador es un territorio muy pequeñito con una alta densidad poblacional. Ya, gracias, Dayana. Muy bien, entonces de eso trata, jóvenes, la densidad poblacional, ver cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado. Vamos a continuar ahora. Ya estábamos aquí. ¿Sí se ve la diapositiva o no? Sí, sí se ve. Ya, listo. Vamos a continuar más adelante.
Los factores que intervienen en la distribución de la población, hay factores físicos, los climas templados, en los lugares donde hay climas templados o cálidos, hay mayor cantidad de población. Los relieves de poca altitud, los terrenos planos, los suelos fértiles, donde hay recursos minerales, donde hay agua, todo eso favorece la población. Por ejemplo, ustedes dense cuenta aquí en la ciudad de Guayaquil o en la región costa en general, es la región más poblada del Ecuador. ¿Por qué? Porque el clima es templado, es cálido, es agradable para vivir. Los territorios son bastante planos, regulares, eso facilita la agricultura. Además, hay presencia de muchísima agua dulce. Observen ustedes nomás el río Guayas, el río Babahoyo, el río Daule, son ríos inmensos que atraviesan la parte de la región costa. Todo eso facilita la agricultura y la vida de las personas. Por eso es que hay más habitantes en la región costa. Hay factores históricos. La concentración de la población en los valles de algunos ríos y deltas es una herencia del pasado. Claro, porque desde el pasado los fundadores de las ciudades trataban de fundar las ciudades cerca de los ríos para que la población tenga muy cerca el acceso al agua, porque sin agua nadie puede vivir. Están los factores económicos. La población se concentra en lugares donde abundan los recursos. ¿Por qué creen ustedes, a ver, Belén Guamán, ¿por qué cree usted que la ciudad de Guayaquil es la ciudad que más habitantes tiene en el Ecuador? ¿Por qué? Si mire usted, Guayaquil es muy peligrosa, pero sin embargo hay muchísimos habitantes. ¿Por qué? Nada, no tiene respuesta Belén. Suani Prieto, la misma pregunta. ¿Qué opina usted? Más durito, Suani, que no se le escucha. Digo, ¿cuál era la pregunta? Que tengo lista. ¿Por qué Guayaquil tiene tantísimos habitantes? ¿Por qué es la ciudad más habitada del Ecuador? Porque tiene más, Más fuerte, porque tiene más que... Nada, tampoco. María Briones, ¿por qué Guayaquil es la ciudad con más habitantes del Ecuador? Que tiene más diversidad de trabajos y ¿Tiene más que? Levante la voz, María Briones. tiene más, como decir, diversidad de trabajos, los cuales pueden ayudar a Eso. los visitantes de otros países que vienen aquí a conseguir otro tipo de vida. Muy bien, bien. Esa es una causa, por ejemplo. El hecho de que Guayaquil es un puerto, es una ciudad con muchísimo comercio, con muchísimas fábricas, eso significa que hay muchas fuentes de trabajo. Entonces migran a la ciudad de Guayaquil o migramos a la ciudad de Guayaquil personas de muchos lugares del Ecuador. Incluso vienen personas de fuera, porque hay fuentes de trabajo, porque hay comercio, porque hay riqueza, porque hay turismo, porque es un puerto marítimo, porque es una ciudad turística, porque el clima es templado, es agradable, porque los territorios son planos, porque hay agua, porque hay agricultura, por todos esos factores. ¿Sí? Entonces, de todo eso depende la población. Hay zonas poco habitadas en el planeta como la zona del desierto del Sahara por razones obvias. Víctor Silva, ¿por qué el desierto del Sahara es una zona poco habitada? Porque hay demasiado calor y casi no hay nada de una forma de subsistir ahí. Correcto, muy bien, Víctor. Al ser un desierto no hay agua, hay poquísimos oasis con un poquito de agua o pozos que cavan para obtener agua subterránea, pero eso pues no permite las grandes poblaciones. Entonces por eso el Sahara es poco habitado. Entonces, muy bien, esos son lugares del planeta poco habitados. Siberia lo mismo, pero en cambio por el frío.
Las temperaturas son demasiado bajas. Hay lugares, en cambio, demasiado habitados, como Shanghái, como Londres, porque tienen una economía próspera, porque hay gran cantidad de trabajo. Muy bien. Unos factores físicos son desfavorables, como la temperatura, dan lugar a una zona poco poblada como el Sahara y Siberia. Eso ya lo explicamos. Ahí está, miren, el Sahara, miren la cantidad de territorio que ocupa el Sahara. Es inmenso, pero es puro desierto. Ahí no llueve, no hay agua dulce. Por tanto, hay poquísima gente que vive ahí. Y miren Siberia. Siberia es inmensa también, pero su territorio pasa casi siempre congelado. Entonces hay poquísima gente que logra vivir ahí. En cambio, unas condiciones económicas favorables dan lugar a zonas muy pobladas como Shanghái o Londres. Ahí están, son metrópolis inmensas. Shanghái está dentro de China y Londres es la capital de Inglaterra. Muy bien. Normalmente, jóvenes, los gobiernos cada cierto tiempo hacen un censo. ¿Qué es un censo? Un censo es un método que se utiliza para recoger datos sobre la población. Ahí se recogen datos para saber cuántos habitantes hay, cuántos miembros tiene cada familia, si tienen trabajo, si tienen vivienda propia, si arriendan, etc. Esos son los censos de población. Y con eso se establecen datos importantes. Miren esto, los países más poblados del mundo. Ojo con estos. Miren la diferencia entre los dos países más poblados del mundo y el resto de países. Es una diferencia abismal. Los dos países más poblados del mundo actualmente, el más poblado es China. Y ya mismo lo alcanza la India. Y de hecho se calcula que hasta el año 2100 la India lo va a ganar a China. Se calcula que a finales de este siglo, la India será el país más poblado del mundo. Y la China más bien va a reducir su población más o menos a unos 900 millones. Actualmente la China tiene aproximadamente 1.300 millones de habitantes. Entonces, esos son los países más poblados. En tercer lugar está Estados Unidos. Luego Indonesia, Brasil, etcétera. Y otros países. ¿Cuándo se dio el boom de la población? Cuando la población comenzó, se disparó el crecimiento de la población. Ojo a esta fecha de aquí, jóvenes. La población se disparó aquí. Miren, antes de llegar al año 2000, aproximadamente por el año 1700. Miren, este periodo desde aquí, donde está el año 1, y aquí está el año 2000, este pedacito de aquí equivale a 2000 años. Por eso en el año 1700, con la revolución industrial, la gente era, en todo el mundo, eran 603 millones en el año 1700. Pero con la revolución industrial en 1700, automáticamente miren cómo crece la población. Se va a las nubes, crece en línea vertical. Y pasó de 600 millones actualmente, que ya somos más de 7.000 millones, casi 8.000 millones de habitantes. ¿Sí? Miren, ese es el crecimiento de la población. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Total de habitantes aproximadamente 7.752 millones. Total de hombres 3.800. Total de mujeres casi similar, un poquito más de mujeres. Ahora, esto depende de cómo se calcule. Si se calcula por el número de nacimientos, por lo general nacen un poquito más de hombres. Pero, ¿cuál es el problema? Que el hombre tiende a vivir menos años que la mujer. En términos generales, el hombre vive menos que la mujer vive más años. Entonces, si contamos el número de habitantes vivos, pues las mujeres ganan a los seres humanos. Pero si contamos el número de nacimientos, probablemente el número de hombres que nacen son un poquito más que las mujeres. Sin embargo, todo eso llega a un equilibrio por diferentes situaciones, enfermedades, etc. Bueno, aquí tenemos la población. Miren, China está en 1.400 millones de habitantes, un poco más. La India en 1.300. Estados Unidos en tercer lugar con 329 millones. Estos son los tres países más poblados del mundo. La población mundial se calcula que en el año 2100 la población llegará a 11.200 millones de personas. Es decir, va a seguir creciendo muchísimo.
Esta es la fórmula de densidad poblacional. Y bueno, esto era todo lo relacionado al tema de la clase pasada. Ahora vamos a ver, jóvenes, referente al tema de hoy. Referente al tema de hoy, continuamos con el tema de la población, pero hoy vamos a analizar algunos indicadores de la población humana. Vamos a ver de qué se tratan esos indicadores. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver los componentes etarios de la población. Y vamos a ver también los indicadores principales de la población. Muy bien. Sobre los componentes etarios podemos decir lo siguiente. Bueno, voy a tener que adelantar un poquito. La distribución de la población mundial se da por edad y por sexos. Los geógrafos estudian y distinguen tres grandes grupos de edades: los jóvenes, los adultos y los ancianos, que corresponden con los periodos de formación, actividad laboral y jubilación. Los jóvenes son los menores de 15 años, los adultos tienen entre 15 y 64 y los ancianos los que tienen más de 65 años. Son países jóvenes donde más del 35% de la población tiene menos de 15 años. Son países viejos. Por cierto, los países jóvenes suelen ser países subdesarrollados, es decir, países pobres. Los países viejos son donde más del 12% de la población tiene 65 años. Normalmente estos son los países ricos. La estructura por edades de la población condiciona las necesidades de inversión en educación y pensiones, la disponibilidad de mano de obra, las actividades económicas y la natalidad. Estructura de población por el sexo. Se miden a través de la relación de feminidad que expresa el número de mujeres por cada 100 hombres. Y dice aquí que a escala mundial hay un ligero predominio de hombres, pero les decía eso dependiendo desde el punto de vista del nacimiento. Las diferencias entre países, más niños que niñas, pero esta diferencia se equilibra en las edades adultas por diferentes factores como la mortalidad masculina. Es decir, los hombres morimos antes que las mujeres, por lo general. La mujer vive más. Ahí es donde se equilibra el número de hombres y mujeres. La población rural, los asentamientos humanos pueden ser rurales o urbanos. No existe actualmente una definición internacional para determinar cuándo una población es rural o urbana, pero existe gran variedad de criterios para determinarlo. Aquí tenemos lo que es la población rural. En síntesis, son los que viven en el campo. Ellos explotan los recursos agrarios, viven en pueblos pequeños, etc. Y también está la población urbana. A diferencia del campo, la población urbana vive en las ciudades, donde las actividades que más predominan son actividades industriales, fábricas, comercios y servicios. Estos centros presentan un índice de concentración de población muy alto, varios millones de habitantes. Hay población dispersa, esto sucede en los campos donde hay poquísimos habitantes. Y la población concentrada se da sobre todo en las ciudades. En la ciudad es donde se concentra la mayor cantidad de gente. ¿Por qué? Por lo que ya mencionó María Briones, porque hay más fuentes de trabajo, más fuentes de comercio, de estudio, de educación, de servicios. Por eso es que la gente mayormente vive en las ciudades. En el campo no hay todos los servicios. Como quiera, hay una escuela, hay un colegio, pero no hay universidad. Entonces, la persona que quiere estudiar tiene que salir del campo y tiene que viajar a la ciudad. Y tenemos la concentración creciente de la población urbana. Las ciudades atraen a la gente, por eso son las más pobladas. Y atraen, ¿por qué? Porque hay servicios educativos, sanitarios, urbanos. Hay lugares para el ocio, la recreación, el descanso. Hay más fuentes de trabajo. Entonces eso genera que la gente busque la ciudad y rechace el campo. Por ejemplo, en el pueblo de donde yo soy natal, en la provincia de Loja, es un pueblo que poblacionalmente no crece mucho.
¿Por qué razón? Porque es un pueblo pequeño, solamente hay escuela y colegio, pero no hay universidades. Entonces los jóvenes salen del pueblo, se van a cualquier otra ciudad para estudiar la universidad. Eso hace que el pueblo no crezca mucho en población y eso se genera después un problema porque no hay quien cultive la tierra, no hay. Y esos pueblitos comienzan a empobrecerse, no hay agricultura, no hay ganadería porque ya no hay personas que trabajen la tierra. Es un problema eso. Ahora vamos a ver los indicadores poblacionales. Estos indicadores son herramientas para tener información sobre la población. Eso es un indicador. Pero comencemos diciéndole cuál es la ciencia que estudia la población. La ciencia que estudia las poblaciones humanas se llama demografía. También estudia su dimensión, su estructura, evolución. Esa ciencia se llama demografía. No se olvide. Darío Vera, ¿cómo se llama la ciencia que estudia las poblaciones humanas? Nada, no ha estado atento. Jeremy Tenemasa, ¿cómo se llama la ciencia que estudia las poblaciones humanas? Demografía. Muy bien, demografía, muy bien. Ya, aquí tenemos el primer indicador, jóvenes. El primer indicador se llama crecimiento poblacional. También se lo llama crecimiento demográfico. Como la palabra lo indica, es el crecimiento de la población. Es fácil esto. ¿Sí? Este crecimiento depende de tres aspectos. El primero, la tasa de natalidad. ¿Qué es la tasa? También se la llama tasa bruta de natalidad. ¿Qué significa? Es el número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes en un año determinado. Esa es la tasa de natalidad. ¿Cuántos bebés nacieron por cada 1000 habitantes? Esa se llama tasa de natalidad. También hay tasa de mortalidad. Como su nombre lo indica, mortalidad significa muerte. Esto significa el número de muertos o defunciones por cada 1000 habitantes en un año. También hay la migración. La migración hace que en unos lugares la población se haga más pequeña y en otros lugares la población aumente. ¿Sí? Por ejemplo, la migración de venezolanos. Los venezolanos cuando salen de su país hace que la población dentro de Venezuela disminuya. Pero cuando llegan al Ecuador o a otros países, los venezolanos hacen que la población de ese país aumente. Lo mismo cuando los ecuatorianos migran a Estados Unidos o a otros lugares. La migración es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos por causas económicas o sociales. Cuando hay crisis económica o social, la gente huye, migra, se va a otro lugar. Muy bien, otros indicadores. La tasa de mortalidad infantil. ¿Qué significa? Es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año. Por malnutrición, por enfermedad, por diferentes cosas. Tenemos también la tasa de fecundidad. Este es otro indicador. La tasa de fecundidad es el número de nacimientos con vida por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años de edad. Esa es la tasa de fecundidad. La esperanza de vida es la cantidad de años que vivirá una persona recién nacida. Si los patrones de mortalidad vigentes al momento de nacer no cambian a lo largo de la vida del niño. ¿Sí? Ahora, hablemos de datos actuales. En esta página ustedes encontrarán muchísimos datos calientitos y actualizados de la población. ¿Por qué? Porque cada día aumenta la población. Cada día nacen miles de niños en todo el planeta y también mueren miles de personas. Entonces, en esta página hay datos fresquitos, calientitos de cada día. Bueno, para terminar el tema, vamos a volvernos a conectar porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Listo? Vámonos y nos conectamos otra vez.